Muy buenos días todos los que estáis viéndome y vais a escuchar este pensamiento, y oro para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y discernir los tiempos que nos están tocando vivir. En este día voy a tratar de arrojar un poco de luz acerca del arrebatamiento. Yo sé y reconozco que yo no tengo la verdad absoluta. Puedes no estar de acuerdo conmigo. Yo voy a presentarte lo que entiendo que dicen las Escrituras en cuanto al arrebatamiento. Y quiero hablar de este tema porque hay mucho desconocimiento y mucha confusión sobre este tema. Porque muchas veces mezclamos conceptos diferentes o arrastramos ideas preconcebidas por nuestro trasfondo espiritual. Lo primero que vamos a hacer es ver qué es el arrebatamiento. Porque si me estás oyendo hablar del arrebatamiento, pero no sabes lo que es el arrebatamiento, mal vamos. La palabra arrebatamiento en sí no está en la Biblia, pero sí que podemos encontrar el participio del verbo arrebatar en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 y versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo les escribe diciendo: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También es importante, para entender lo que es el arrebatamiento, que leamos lo que el apóstol Pablo les escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta, capítulo 15 y versículo 52. Pablo les dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, el arrebatamiento es lo que define el momento justo después de la primera resurrección. Porque según la enseñanza de Pablo, los muertos en Cristo, es decir, los muertos que durante su vida hubieron aceptado a Jesús en sus corazones, convirtiendo a Jesús en el Señor de sus vidas, resucitarán primero. Es decir, los verdaderos cristianos que hayan muerto antes del arrebatamiento, resucitarán primero, resucitarán antes del arrebatamiento. Después, los que estemos vivos, seremos transformados y subiremos junto a los cristianos resucitados para reunirnos con Cristo en las nubes. Esta transformación de los cristianos vivos y su reunión con Cristo es lo que llamamos arrebatamiento o rapto de la iglesia. Cuando hablamos de rapto de la iglesia nos estamos refiriendo al mismo acontecimiento que cuando hablamos de arrebatamiento, dado que el verbo griego utilizado por el apóstol Pablo en la cita que hemos leído de primera de Tesalonicenses, que han traducido por arrebatados, tiene ambos sentidos, el de arrebatar o el de raptar. Por lo que queda claro que el verbo da idea de una acción brusca. Podríamos incluso decir que hace referencia a una acción violenta. No porque se ejercite la violencia contra los arrebatados o raptados, sino más bien por la rapidez con que se realiza la acción. Así que, por ahora, lo que quiero subrayar y enfatizar es
para que nos quede muy claro, es el orden en el que ocurren estos acontecimientos. Luego ya veremos en qué momento de la historia ocurren. En un momento dado, que ya veremos cuándo es, lo primero que ocurre es la resurrección de los cristianos muertos, que en consecuencia es llamada la primera resurrección, porque más adelante habrá otra resurrección. Una vez producida la resurrección de los cristianos muertos, en cuestión de milésimas de segundos, los cristianos vivos seremos transformados y nos reuniremos con los recién resucitados en las nubes con Cristo. Después de cierto tiempo, cuando se llegue al final definitivo de los tiempos, ocurrirá la resurrección de las demás personas para ser juzgadas y condenadas. Espero que haya quedado claro que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia ocurre justo después de la primera resurrección. Y estoy haciendo tanto énfasis en esta cuestión porque el tener esto claro es determinante para saber cuándo ocurrirá el arrebatamiento, como veremos más adelante. Vamos a leer ahora unos versículos que no tienen mucho que ver con este tema que estoy tratando, pero considero que es importante que los leamos porque creo que nos ayudará a entender otro concepto importante para establecer la cronología correcta de los acontecimientos que podemos englobar en lo que conocemos como los últimos tiempos. Vamos a leer en la primera carta o primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y versículo 17, en la que el apóstol dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro deja muy claro que el juicio de Dios comienza por su casa. Esto tenemos que asumirlo. El juicio de Dios comienza por su casa, es decir, por su iglesia. Y es muy importante para entender cuándo ocurrirá el arrebatamiento, que sepamos diferenciar lo que es el juicio de Dios que comienza por su casa y lo que es la ira de Dios que está establecida para los hijos de desobediencia, los incrédulos, los impíos o como queramos llamarlos. No debemos pensar que porque la ira de Dios se ejecute sobre los incrédulos, los cristianos nos vamos a librar de los juicios que Dios ejecutará sobre toda la humanidad. Y habiendo dicho esto, los conocedores del libro de Apocalipsis, creo que iréis captando cuándo entiendo yo por las Escrituras que ocurrirá el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Así que vamos a ver muy por encima el orden de los acontecimientos siguiendo las enseñanzas del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Primero debemos de entender que podemos dividir el libro del Apocalipsis en dos partes bien definidas. La primera parte englobaría los 3 primeros capítulos y la segunda parte englobaría el resto del libro de Apocalipsis. Algunos estudiosos del libro del Apocalipsis dicen que las 7 cartas que Jesús le dicta a Juan para las 7 iglesias de Asia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se corresponden también a toda la historia de la iglesia.
desde su nacimiento hasta el final de los tiempos, dividida en 7 periodos que se corresponden a cada una de las 7 cartas. Según esta forma de interpretar estos 2 capítulos, en los que no entro si es correcta o no, pero asumiendo que fuera correcta, la iglesia del tiempo presente sería el final de la iglesia de Filadelfia e inicios de la iglesia de Laodicea. Y lo que marcaría el cambio definitivo de la iglesia de Filadelfia a la iglesia de Laodicea sería precisamente el arrebatamiento. Así que vamos a leer los versículos que dan pie a creer esto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Esto, para algunos que hacen una lectura superficial, les da pie a creer que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque Jesús le dijo a esta iglesia: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Al hablar del mundo entero, es lo que da pie a pensar que se está refiriendo a la gran tribulación. Lo que llamamos gran tribulación será el periodo de gran sufrimiento que habrá en toda la tierra durante el tiempo del reinado o gobierno del anticristo. El sufrimiento será mucho mayor para los cristianos, porque además de estar sufriendo los juicios de Dios, tendremos que estar sufriendo una persecución como nunca la ha habido. Una persecución brutal y despiadada, con el problema añadido de que la influencia del anticristo se dejará sentir sobre toda la tierra, por lo que no habrá ningún lugar en la que los cristianos podamos vivir en paz. Entonces, en base a las palabras de Jesús dirigidas a la iglesia de Filadelfia, podemos inferir que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, porque Jesús dijo a esa iglesia: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La respuesta es no. No se puede hacer tal inferencia. Si leemos detenidamente, nos daremos cuenta que lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es: te guardaré. No dice te libraré. Guardar y librar son 2 verbos muy diferentes que significan cosas diferentes. Guardar hace referencia a tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo y defenderlo, pero no da la idea para nada de sacarlo del lugar del peligro, sino simplemente protegerlo, vigilarlo y defenderlo. Pero no da idea de sacarlo del lugar del peligro, ni tampoco da lugar a pensar que va a evitarle el peligro. Sin embargo, librar sí que encierra la idea de sacar a alguien de un lugar de peligro. Por lo que de estas palabras de Jesús, aunque la interpretación de que las 7 cartas correspondan verdaderamente a 7 periodos de la iglesia, que tampoco es absolutamente claro, no indican para nada que la iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación. Ahora vamos a ver, sin entrar en grandes profundidades ni en muchos detalles, el orden de los acontecimientos que ocurren en la tierra, descritos en el resto del libro de Apocalipsis,
junto con los mensajes proféticos del libro de Daniel, que es el libro más escatológico del Antiguo Testamento. Insisto en que no voy a entrar en grandes profundidades. Voy a ver solamente lo básico para que podamos situar el arrebatamiento en el lugar exacto y correcto en el que tendrá lugar. Teniendo en cuenta que en la cronología de los acontecimientos narrados en el libro del Apocalipsis se entremezclan acontecimientos que ocurren en la tierra con acontecimientos que ocurren en el cielo, y a veces hay una mezcla de acontecimientos, por lo que establecer una cronología exacta de todos los acontecimientos que ocurren en la tierra es muy difícil. Por lo que hay muchas interpretaciones acerca de todo lo que ocurre en la tierra. Ya os decía que yo no es que yo crea que tengo la verdad absoluta. Puedes no estar de acuerdo conmigo y no pasa absolutamente nada. El futuro nos dirá quién tenía la razón. Si tú, que crees que serás arrebatado antes, o yo, que creo que seremos arrebatados después de la gran tribulación. No importa lo que creamos. El futuro, el tiempo, nos dará la razón, o a ti o a mí. Según podemos inferir por las profecías de Daniel 9 y el libro del Apocalipsis, lo primero que ocurre es que el anticristo, que probablemente no sea conocido como el anticristo, sino que será conocido probablemente como un político con un gran atractivo, será lo que se dice comúnmente un político muy carismático, como en su día lo fue Hitler, que fue capaz de llevar a toda su nación al desastre. Pues el anticristo será otro Hitler. O Hitler fue un precursor del anticristo. El caso es que no será conocido ni reconocido como el anticristo. Pero los que conocemos las Escrituras podremos entender que esa persona es el anticristo porque hará un pacto con Israel en el que establecerá la paz en Oriente Medio. La firma de este pacto podríamos decir que se puede considerar como el inicio del periodo de la gran tribulación que durará 7 años. Durante este periodo de 7 años ocurrirán varios acontecimientos importantes, pero quiero decir que el arrebatamiento no habrá ocurrido todavía. Es decir, la iglesia pasará por la gran tribulación y voy a darte 5 razones por las que creo que el arrebatamiento es posterior a la gran tribulación. La primera razón por la que creo que el arrebatamiento es posterior a la gran tribulación se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 13, donde el Señor en su famoso Sermón del Monte dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si la sal, que es la iglesia, pierde su sabor, no sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si somos sinceros, la iglesia actual en el mundo occidental en gran medida ha perdido su sabor. Yo no digo que no hayan grupos que mantengan intacto su sabor, pero en términos generales, la iglesia ha perdido su sabor. ¿Y por qué digo que la iglesia ha perdido su sabor? Porque 120 hombres, 120 o 240 personas llenas del Espíritu Santo, en poco tiempo, en menos de un siglo,
fueron capaces de trastornar el mundo entero, porque verdaderamente ellos sí fueron la sal en medio de la sociedad que detuvo la corrupción de la sociedad y alumbró la sociedad que estaba en tinieblas. Sin embargo, hoy en día vemos como el mal va en aumento. Luego no estamos deteniendo la corrupción, ni estamos dando sabor. Así que, volviendo al versículo de Mateo capítulo 5, dice que si la sal pierde su sabor, es echada fuera y pisoteada por los hombres. Por lo que yo creo que por nuestra pérdida de sabor, seremos pisoteados por los hombres durante el periodo de la gran tribulación. La segunda razón por la que creo que el arrebatamiento es posterior a la gran tribulación se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 5 y versículo 27, donde el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Éfeso, capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La iglesia que participará en las bodas del Cordero será una iglesia que no tenga manchas ni arrugas. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo se quitan las arrugas de la ropa? Piensa un poco. ¿Cómo se quita las arrugas de la ropa? Pasándole una plancha caliente por encima. Es decir, por medio del calor. Por eso yo creo que la iglesia va a pasar por el fuego de la prueba durante la gran tribulación para salir victoriosa sin arrugas. La tercera razón por la que creo que el arrebatamiento es posterior a la gran tribulación es porque durante el periodo de la gran tribulación Jesús abrirá los 7 sellos y después de abrir los 7 sellos, que son juicios de Dios, hará que se toquen 7 trompetas, que también cada trompeta es un juicio de Dios. Insisto, tanto los sellos como las trompetas no forman parte de la ira de Dios, sino que son el juicio de Dios sobre la tierra. Y como vimos antes, el juicio de Dios comienza por su casa, es decir, por la iglesia. Por eso durante este tiempo en el que Jesús abre los 7 sellos y se tocan las 7 trompetas, todavía la iglesia no ha sido arrebatada. La cuarta razón por la que creo que el arrebatamiento es posterior a la gran tribulación es por lo que ocurre cuando se toca la 7ª trompeta. Vamos a comparar lo que dice Juan en Apocalipsis acerca de lo que ocurre cuando se toca la 7ª trompeta con lo que dice Pablo en la primera carta de Corintios. Juan, en el libro del Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Quiero recordar que la 7ª trompeta es la última trompeta que se toca. Después de esa trompeta no se tocan más trompetas. Ahora vamos a ver lo que enseña el apóstol Pablo respecto a lo que ocurrirá al final de los tiempos en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos 51 y 52.
Pablo les dice a los cristianos corintios, os digo un misterio. Recordad que Juan habla del misterio de Dios. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Es decir, ¿esto ocurrirá cuándo? Después de la última trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, después de la final trompeta, es decir, de la última trompeta, o como lo dice Juan, después de la séptima trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Daros cuenta la concordancia establecida entre lo que enseña Pablo con lo que profetiza el apóstol Juan. Pablo dice que la primera resurrección, la resurrección de los cristianos y el arrebatamiento tendrán lugar después del toque de la última trompeta. Porque Pablo enfatiza que se tocará la trompeta y Juan explica que durante la gran tribulación se tocarán 7 trompetas. Es decir, la final trompeta, como dice Pablo, es la séptima trompeta que dice Juan. Esta no es la única concordancia entre estos dos pasajes. Juan habla de que después del toque de la séptima trompeta, Dios consumará el misterio anunciado por sus siervos los profetas. Y Pablo comienza diciendo, os digo un misterio. Y luego explica la resurrección de los muertos y la transformación de los cristianos vivos, que es una forma de hablar del arrebatamiento. Por lo que todo encaja perfectamente como un engranaje diseñado al milímetro. Creo que está claro que el arrebatamiento ocurre en este preciso momento en el que se toca la séptima trompeta. Por lo que la iglesia ha sufrido por lo menos 2/3 de la gran tribulación, o como yo creo, habrán sufrido la gran tribulación entera. Yo creo que con la séptima trompeta, la primera resurrección y el arrebatamiento, termina la gran tribulación. Y una vez arrebatada la iglesia, Dios comienza a derramar las copas de la ira. Estas sí son la manifestación de la ira de Dios, de la santa ira de Dios que derramará su ira en la tierra. Porque ya no estará la iglesia y la ira de Dios es para los incrédulos, los rebeldes y los impíos. Este derramamiento de las copas de la ira dura un tiempo indeterminado que no viene especificado en la Biblia, aunque creo que será un tiempo relativamente breve, porque Dios irá derramando las 7 copas de la ira una tras otra, sin descanso, sin dar reposo a la tierra. Algo parecido a lo que le ocurrió a Job, que fueron sus siervos uno tras otro anunciándoles la destrucción, lo negativo, lo que les estaba ocurriendo. Lo que ocurre después del derramamiento de las 7 copas de la ira en este tiempo indeterminado, no lo vamos a ver para no alargarme demasiado, porque aún me queda la última prueba de que la iglesia pasa la gran tribulación, por lo que el arrebatamiento es posterior a la gran tribulación. Y creo que esta última prueba la he dejado para el final porque creo que es determinante y que no deja lugar a dudas. La quinta razón por la que creo que el arrebatamiento es posterior a la gran tribulación se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 5.
En Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, el apóstol Juan dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus brazos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. No lo digo yo, es como termina el versículo 5. Esta es la primera resurrección. En el versículo 4, Juan dice que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Creo que el apóstol Juan hace una descripción suficientemente clara de que él vio a los cristianos torturados y asesinados durante el periodo de la gran tribulación. Y en el versículo 5, para que no se crea que son los cristianos que se quedaron en la tierra porque eran carnales o alguna cuestión de esta, para que no haya lugar a dudas, Juan establece que él ha visto a los cristianos que han muerto durante el periodo de la gran tribulación. Esto lo establece claramente en el versículo 4. Pues en el versículo 5 nos dice que estos cristianos, estos que han muerto torturados y asesinados durante este periodo de la gran tribulación, resucitan en la primera resurrección. ¿Puede haber una resurrección antes de la primera resurrección? Lógicamente no, porque si no, no sería la primera resurrección. Ahora recordad lo que vimos antes, de que el arrebatamiento ocurre justo después de la primera resurrección. Luego, si Juan vio a los cristianos muertos durante el periodo de la gran tribulación que resucitaban en la primera resurrección, el arrebatamiento necesariamente tiene que ocurrir después de la gran tribulación, porque los que resucitan en la primera resurrección han muerto durante la gran tribulación y el arrebatamiento ocurre después de esta primera resurrección. Que Dios nos ayude a prepararnos a buscar a Dios para que su gracia sea suficiente en nuestras vidas para soportar y permanecer firmes y fieles hasta el final. Que Dios os bendiga grandemente. Hasta mañana, si Dios quiere, en el que hablaré de la Nueva Jerusalén.